¿Qué pasaría si tu piel guardara un mensaje oculto, un secreto que revela el verdadero propósito de tu vida? Mi nombre es Sara y tengo 36 años. Hace unos años, experimenté un momento cercano a la muerte que cambió mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Durante mucho tiempo, he mantenido esta historia cerca de mi corazón, pero ahora creo que es el momento de compartirla con el mundo. Espero que al revelar mi viaje, particularmente las intrigantes percepciones que descubrí sobre la misteriosa forma de M en nuestras manos, la encuentren tan cautivadora como yo lo hice. Puedes descubrir un sentido de confort, claridad y quizás incluso un destello de esperanza para tu propio viaje. Recuerdo ese día con sorprendente claridad. Comenzó como cualquier otro, pero finalmente transformó mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras regresaba a casa después de un largo turno en el trabajo, me sentía completamente exhausto. Mi cabeza latía sin cesar y lo atribuía al estrés, pero luego, sin previo aviso, un dolor agudo atravesó mi pecho. Mi visión se nubló y sentí que mi coche se salía de la carretera. En un instante, todo se volvió oscuro. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en mi coche. En su lugar, me encontré flotando sobre la escena. Me tomó un momento asimilar la realidad de lo que estaba presenciando. Los paramédicos se apresuraban hacia mi cuerpo, que yacía completamente inmóvil contra el volante. El aspecto más surrealista de todo era la calma que me envolvía, como si instintivamente entendiera que todo estaría bien. No tenía miedo. En cambio, me encontré observando lo que se sentía como una escena de una película, solo que esta vez era mi propia vida desarrollándose ante mí. En ese momento, entendí que ya no estaba atado a mi cuerpo físico. Podía ver a los paramédicos con una claridad cristalina, oír sus voces urgentes, e incluso sentir el peso de su preocupación y su inquebrantable determinación por salvarme. Sin embargo, en lugar de miedo, me llenaba una sensación de curiosidad sobre los eventos que se desarrollaban y el camino que tenía por delante. Fue entonces cuando vi una luz suave y acogedora a lo lejos. Esta luz no era dura ni deslumbrante. Más bien, se sentía como un abrazo cálido, invitándome a acercarme. Me entregué al momento, liberando el caos que persistía en mi pasado. Poco sabía que al entrar en esa luz, se desharía todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la esencia misma de la existencia. Lo que comenzó como un día ordinario, se transformó rápidamente en una puerta a una experiencia extraordinaria, una que me revelaría las profundas profundidades del amor divino y del propósito. A medida que me acercaba a la luz, una abrumadora sensación de alivio me invadió, como si cada carga, estrés, miedo y duda se levantara suavemente con cada paso que daba. Una presencia cálida y reconfortante me envolvía. Incluso antes de poner los ojos en alguien, sentí una abrumadora ola de amor y aceptación que me hizo llorar. En ese momento, supe en lo más profundo de mi alma que estaba en la presencia de Jesús. Él estaba allí, un faro de compasión. Su mirada parecía penetrar profundamente en mi alma, descubriendo cada fracaso, cada arrepentimiento, así como cada triunfo y sincera intención que había experimentado. En ese momento, sentí como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Podría haber permanecido allí por la eternidad, envuelto en el amor más profundo que jamás había experimentado. Eventualmente, Él extendió su mano hacia mí. Aunque al principio no usó palabras, su invitación resonó en mi mente, llamándome a acercarme. A medida que continuaba, noté que mis manos comenzaban a emitir un suave y radiante resplandor. Fue entonces cuando él señaló una tenue marca en forma de M en mi palma. Una sutil insignia que siempre había poseído pero que nunca había reconocido verdaderamente. Su voz, rica en calidez, resonó en mi mente, dejando una impresión duradera. Has llevado esta marca contigo a lo largo de tu vida,
un recordatorio constante de que fuiste traído a este mundo con intención y amor. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Durante tantos años, me encontré lidiando con preguntas sobre mi valía, reflexionando si mi existencia realmente tenía significado. En ese momento, todo encajó. Mi vida no fue una serie de eventos aleatorios, ni el camino que se presentaba ante mí era incierto. Un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse. Después de ese primer encuentro, sentí un suave tirón, atrayéndome más profundamente hacia la luz. Sentía como si estuviera atravesando un túnel que desafiaba la noción convencional de la fisicalidad. Este túnel estaba vivo, pulsando con brillantes matices de oro, azul y blanco. Cada tono irradiaba una vitalidad que resonaba profundamente en mi espíritu. Imágenes de mi pasado comenzaron a materializarse a mi alrededor, cada una un vívido recordatorio de las emociones que una vez sentí: alegría, desamor, triunfo y arrepentimiento. Pronto comprendí que no eran meros recuerdos aleatorios. Eran momentos significativos que habían moldeado profundamente quién soy hoy. Reflexioné sobre los momentos en que elegí la amabilidad, dándome cuenta de cómo esos actos aparentemente pequeños generaron un efecto dominó de bondad de maneras que nunca había imaginado. También reconocí las veces en que la ira o el miedo tomaron el control de mis acciones. En esta reflexión no había juicio, solo claridad, como si me estuvieran guiando a ver cómo cada decisión y emoción se entrelazaban en un tapiz más grande de la vida. A medida que avanzaba más, el túnel se desplegaba en un reino vibrante que mis sentidos humanos apenas podían comprender. Era un lugar lleno de energía, donde sentía la presencia de innumerables almas. Aunque no podía verlas con mis ojos, percibía su existencia, una vasta asamblea de seres que emanaban calidez y tranquilidad, como si se hubieran reunido para darme la bienvenida en su abrazo. Me encontré en un reino que existía entre la vida terrenal y una realidad superior, y una abrumadora intuición me invadió. Esto era solo el comienzo de las lecciones que estaba destinado a aprender. Al emerger del túnel, entré en un lugar que era casi indescriptible. No era simplemente hermoso, era una visión de pura perfección. La atmósfera pulsaba con armonía, y el aire mismo estaba impregnado de un profundo sentido de amor y plenitud. En este reino, la luz se sentía vibrante y viva, irradiando calidez y sabiduría que me envolvían como un abrazo reconfortante, llenándome de una abrumadora sensación de paz. En el centro de todo estaba Jesús una vez más. Su presencia me envolvía en un profundo sentido de confort. Encontrarme con Él era como regresar a casa, donde cada pregunta y duda era instantáneamente reconocida y comprendida. Mientras extendía sus manos hacia mí, noté las marcas grabadas en ellas, marcas que servían como un recordatorio conmovedor del sacrificio que había hecho por amor a todos nosotros. Luego, guió mi mirada hacia mis propias manos. Para mi sorpresa, noté una tenue M en mis palmas, brillando suavemente. Él habló con suavidad, explicando que todos llevamos marcas únicas, aunque no todas son iguales. Estas marcas sirven como poderosos recordatorios de nuestra conexión con lo divino y nuestro propósito aquí en la tierra. En un instante, comencé a ver mi M no solo como una arruga, sino como un mensaje profundo del Creador. Se convirtió en una impronta que significaba mi papel en un diseño grandioso mucho mayor que yo mismo. Todas las dudas que había llevado durante años comenzaron a disolverse. En ese espacio sagrado, me sentí completamente comprendido y profundamente amado. Mi vida, que alguna vez había parecido tan ordinaria, tenía un significado para Dios de maneras que apenas podía comprender. Fue entonces cuando Jesús me instó suavemente a examinar la marca en mi palma más de cerca. Podía sentir su presencia reconfortante, muy parecido a un maestro guiando a un estudiante hacia una revelación significativa. Él elaboró que la M no era simplemente un detalle aleatorio, representaba 3 conceptos esenciales: misión, misericordia y manifestación. Habló de la misión como un reflejo de nuestro propósito único en esta tierra. Cada uno de nosotros posee uno,
incluso si lleva toda una vida a comprender completamente su significado. La letra M se convirtió en un símbolo para mí, un recordatorio de mi llamado especial, una profunda responsabilidad de compartir amor, compasión y esperanza con quienes me rodean. Me preguntó, ¿alguna vez has sentido esa irresistible necesidad de ayudar a los demás, incluso cuando no podías entender del todo por qué? Asentí, recordando los innumerables momentos en los que sentí una profunda compulsión por apoyar a alguien, incluso cuando era inconveniente o desafiante. La misericordia encarna tanto la compasión infinita de Dios hacia nosotros, como la bondad que estamos llamados a extendernos unos a otros. Esta marca, explicó, sirve como un recordatorio para perdonar y ser gentiles, instándonos a ofrecer gracia incluso en los momentos más desafiantes. Mientras reflexionaba sobre los rencores a los que me había aferrado durante tanto tiempo, una profunda sensación de comprensión me invadió. Me di cuenta de cuánto habían pesado esos resentimientos en mi espíritu. Fue un momento de verdadera manifestación. Jesús reveló que a través de la fe, poseemos la increíble capacidad de traer la voluntad de Dios al mundo. Nuestras acciones y oraciones tienen el poder de manifestar bendiciones en nuestras vidas. La letra M sirvió como un empujón espiritual, animándome a abrazar una fe lo suficientemente fuerte como para mover montañas. Me recordó que la esperanza y la transformación siempre están al alcance si confío en la guía divina. Después de desvelar las profundas verdades que rodean la marca M, Jesús me guió hacia una reflexión profundamente personal sobre mi vida. En ese espacio radiante, cada recuerdo se desplegaba como escenas de una película, donde me encontraba tanto como el observador como el personaje principal. Fui testigo de cómo incluso los gestos más simples, como sonreír a un extraño o ofrecer una mano amiga, podían crear ondas de bondad que nunca había anticipado. Por el contrario, también reconocí momentos en los que mi impaciencia o ira causaron inadvertidamente dolor a otros, incluso si en ese momento no era consciente de ello. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Extrañamente, no había sensación de condena. En cambio, sentía como si estuviera siendo guiado suavemente. Cada elección que hacía parecía tener peso, revelando la importancia de cada paso que daba. En ese momento, la presencia de Jesús irradiaba una compasión sin límites. Enfatizó que, aunque no podía alterar el pasado, tenía el poder de aprender de él y de moldear un futuro más brillante, alineando mis acciones con el amor. La revelación más profunda fue reconocer las profundas conexiones que nos unen a todos. Cada relación, sin importar cuán breve sea, es un hilo intrincadamente tejido en el vasto tapiz de la experiencia humana. Ninguno de nosotros existe en aislamiento. Nuestras vidas están interconectadas de maneras profundas. Cada acción que tomamos envía ondas a través del mundo, a menudo de maneras que nunca podremos comprender completamente. Con esta nueva comprensión, Jesús me llevó más lejos en el profundo significado de la M grabada en mis manos. Se refirió a ello como un plano espiritual, un patrón guía diseñado para ayudarme a realizar el propósito de mi vida. Explicó que el M de cada persona puede tener un significado único, moldeado por su identidad individual y el llamado específico que están destinados a cumplir. Algunos individuos pueden actuar como sanadores, ofreciendo esperanza a través de su profunda compasión. Otros pueden asumir el papel de líderes, iluminando el camino para aquellos que encuentran difícil reconocer su propio valor. Sin embargo, la fuerza unificadora entre ellos siempre es el amor. También mencionó cómo la M actúa como un faro guía, atrayendo tanto desafíos como oportunidades que fomentan nuestro crecimiento. Reflexioné sobre momentos en mi vida en los que sentí una atracción inexplicable hacia ciertas personas o situaciones. De repente, todo encajó en su lugar. El universo estaba orquestando mis experiencias, asegurándose de que siguiera el camino que estaba destinado a recorrer. Sin embargo, no se trataba solo de crecimiento personal, también se trataba de unidad.
Jesús transmitió que aquellos que reconocen esta marca y sienten una conexión con su significado son a menudo miembros de una familia espiritual más amplia, unida en su misión de difundir más amor por todo el mundo. «Nunca estás solo», dijo, su voz firme y reconfortante. «Esto es mucho más grande que cualquier individuo». Después de compartir estas profundas reflexiones, Jesús transmitió mensajes llenos de esperanza y redención. Él enfatizó que nadie está más allá del alcance del perdón. «No hay nada que hayas hecho», dijo, «que no pueda ser perdonado. Abraza ese perdón y libérate». Sus palabras resonaron profundamente en mí, provocando reflexiones sobre la culpa y la vergüenza que había llevado durante años, momentos que anhelaba borrar de mi pasado. En su presencia, todo el peso del mundo parecía desvanecerse. Nos recordó que nuestras luchas en la tierra no son castigos, sino lecciones valiosas. Cada desafío que encontramos está diseñado para fomentar nuestro crecimiento, fortaleciendo nuestra fe y resiliencia en el camino. Capté vislumbres fugaces de momentos en los que me sentía completamente destrozado. Sin embargo, al reflexionar sobre esos tiempos, me doy cuenta de que me guiaron hacia una comprensión profunda de mí mismo y de la gracia de Dios. En esas luchas, Jesús me recordó que la letra M se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza. Siempre que la duda comenzaba a infiltrarse, miraba mis manos y me recordaba que soy una obra en progreso, evolucionando constantemente hacia la persona que estaba destinado a ser. Su instrucción final en este viaje era clara y directa. Comparte este mensaje. Deja que todos sepan que son amados más allá de medida, nunca están solos y que sus vidas están llenas de un significado increíble. A medida que Jesús hablaba, la atmósfera a nuestro alrededor comenzó a transformarse, revelando destellos de lo que solo puedo describir como una dimensión superior. No era simplemente un lugar físico, era una existencia vibrante, rebosante de belleza que fluía a través de cada partícula. Un suave zumbido, reminiscentemente de una melodía reconfortante, resonaba en el aire, envolviéndome en un profundo sentido de pertenencia. Contemplé paisajes que brillaban con matices más allá de mi capacidad para nombrar, ríos relucientes como si estuvieran hechos de pura luz, y campos de flores que parecían cantar en armonía. Todo este reino pulsaba con la esencia del amor divino, como si cada hoja, cada arroyo y cada suave brisa tuviesen su propio propósito y conciencia. Los seres que encontré eran verdaderamente cautivadores, entidades radiantes que irradiaban paz y unidad. Sentí una profunda conexión, como si muchos de ellos hubieran sido parte de mi vida en varios momentos. Sus almas ahora brillaban en una forma que trascendía la existencia física. Jesús reveló que este reino existe junto al nuestro. Sin embargo, en nuestra forma terrenal, estamos limitados en nuestra capacidad para percibirlo plenamente. Él compartió que esta belleza es un espejo del potencial divino que reside en cada alma. Entender esto me llenó de esperanza. El cielo no era solo un sueño distante. Era una realidad que podíamos comenzar a abrazar aquí y ahora, al alinear nuestras vidas con la voluntad y el amor de Dios. Gradualmente, Jesús redirigió mi atención de nuevo a mi vida en la tierra. Habló con franqueza sobre la naturaleza invaluable de nuestro tiempo en esta tierra, enfatizando que cada momento tiene el potencial de un propósito divino. Nos recordó que la vida no se define por la riqueza o los logros mundanos. En cambio, dijo, se mide por el amor que compartimos y las vidas que impactamos. Esa afirmación resonó profundamente en mí. Había dedicado tanto de mi vida a perseguir logros y a medirme contra los demás, nunca tomando el tiempo para apreciar verdaderamente los pequeños actos de bondad que convierten los días ordinarios en momentos sagrados. Jesús enfatizó la importancia del perdón, animándome a dejar de lado rencores y resentimientos. Una particular reflexión resonó profundamente en mí. El perdón no es solo para el beneficio de la otra persona, es un regalo precioso que te ofreces a ti mismo. Aferrarse a la ira o al dolor solo nos ata a la negatividad, impidiéndonos avanzar. Me instó a encarnar este mensaje,
a transformar las palabras en acción, permitiendo que mis acciones sirvan como el testimonio más poderoso de amor, gracia y misericordia. Él enfatizó que todos poseen la capacidad de hacer una diferencia, sin importar cuán insignificante pueda parecer. Incluso la palabra más suave, un gesto amable o una oración silenciosa pueden desencadenar un efecto de bendiciones que quizás nunca lleguemos a presenciar plenamente en nuestra vida. Luego llegó un momento decisivo. Jesús me presentó dos caminos distintos: quedarme envuelto en la tranquilidad de este reino elevado o regresar a mi existencia terrenal. El simple pensamiento de dejar ese lugar tiraba de las cuerdas de mi corazón. Cada fibra de mi ser se sentía en casa allí, envuelta en un cálido abrazo de amor incondicional y luz radiante. Sin embargo, bajo la superficie, entendía que mi viaje en esta tierra estaba lejos de haber terminado. «Aún tienes trabajo por hacer», dijo Jesús suavemente. «Tu historia inspirará a otros y les traerá esperanza». Mientras reflexionaba sobre sus palabras, pensé en mi familia, mis amigos e incluso en extraños que podrían estar anhelando un mensaje lleno de amor, misericordia y propósito. Mi corazón dolía al pensar en dejar un lugar tan tranquilo. Sin embargo, sentía un impulso irresistible de regresar y compartir las ideas que había adquirido. Jesús me consoló, asegurándome que este reino siempre estaría aquí, esperando mi eventual regreso. Por el momento, mi lugar estaba aquí en la tierra. Con sus palabras alentadoras empoderándome para soltar mi agarre, sentí que me deslizaba suavemente de regreso a mi forma física. La transición fue como un suave tirón, y cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en una cama de hospital. Mi cuerpo dolía por todas partes, pero indudablemente estaba vivo. Despertar se sentía como entrar en un sueño. El pitido rítmico de las máquinas me rodeaba, y al abrir los ojos, vi los rostros preocupados de mi familia iluminarse con reconocimiento. Se apresuraron a mi lado, con lágrimas de gratitud y alivio corriendo por sus mejillas. Sin embargo, en medio de su emotivo reencuentro, sentí una extraña sensación de desapego, aún lidiando con el peso de lo que acababa de soportar. El mundo parecía inalterado. Sin embargo, se sentía transformado, como si cada detalle ahora estuviera impregnado de una profundidad y un significado que antes había pasado por alto. En los días que siguieron, luché por articular el impacto de un encuentro tan profundo. ¿Cómo se puede traducir algo tan divino a un lenguaje humano? Algunas personas escucharon con corazones abiertos, mientras que otros permanecieron escépticos. Sin embargo, llegué a entender que realmente no importaba. Mi papel no era persuadir a nadie. Simplemente era compartir mi verdad lo más fielmente que pudiera. Comencé a notar cambios dentro de mí también. Me di cuenta de que me estaba volviendo más paciente y más perdonador. Empecé a apreciar las pequeñas bendiciones cotidianas que me rodeaban. La M en mis manos, que alguna vez había sido un pensamiento secundario, se transformó en un símbolo que ya no podía pasar por alto. Cada vez que me encontraba cuestionando mi camino, miraba mis palmas y recordaba las profundas palabras de Jesús. Eres amado, eres elegido y tienes un propósito. La transición de vuelta a la vida cotidiana no fue nada fácil. Enfrenté los desafíos del dolor y la recuperación, junto con la carga emocional que acompañaba una experiencia tan transformadora. Sin embargo, a pesar de las luchas, todo valió la pena. Mi viaje se sintió como un mensaje destinado no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, sin esperanza o incierto sobre su propio valor.